Muy buenas noches, estimado público, estimados seguidores de la maestría en Historia, de Historia PUC. El día de hoy haremos la charla informativa. Yo soy Juan Antonio Lang, y en esta oportunidad nos acompañará el profesor Jorge Locio y la gestora del programa, Mónica Becerra. La profesora Claudia Rosas, quien es directora del programa, está de viaje, pero nos ha dejado un video explicativo sobre la maestría en Historia. Antes de pasarles ese video, voy a proyectar un video corto de 2 minutos sobre la maestría en Historia. Deme un minuto, por favor. Profundiza tus conocimientos en la Maestría en Historia de la Escuela de Posgrado PUC. En la Maestría en Historia PUC, formamos profesionales altamente capacitados que puedan contribuir en el desarrollo, la construcción y el fortalecimiento de una historia común y una identidad peruana y latinoamericana, sobre la base de un análisis crítico de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas. Tendrás a disposición 2 modalidades en esta maestría: una lectiva, que pone énfasis en la formación profesional, y una investigativa, que fomenta el desarrollo de la investigación histórica. Contamos con docentes de primer nivel, nacionales y extranjeros, con reconocida trayectoria profesional y académica. La Escuela de Posgrado PUC tiene vínculos con universidades e instituciones del Perú y del mundo para impulsar el desarrollo profesional y la investigación. Como estudiante de nuestro programa, tendrás acceso a plataformas de educación virtual, bibliotecas y bases de datos con información especializada para el desarrollo de los cursos y los trabajos de investigación. Además, podrás participar en eventos internacionales, ya que contamos con una importante presencia de docentes y especialistas extranjeros en actividades académicas que complementan la formación de las y los alumnos. El graduado de la maestría en Historia estará preparado para generar nuevos conocimientos en el ámbito de la historia peruana y latinoamericana, ejercer la docencia en universidades y centros de educación superior, analizar con profundidad histórica diferentes aspectos de la realidad latinoamericana y desempeñar actividades profesionales que requieran el dominio de la perspectiva histórica. Estudia en la maestría en Historia PUC y desarrolla al máximo tus capacidades profesionales con una visión humanista. Inscripciones abiertas. Comunícate con nosotros. Muchas gracias. Y ahora voy a proceder a compartir el video de la profesora Claudia Rosas. Hola, soy Claudia Rosas Lauro, doctora en Historia y directora de la Maestría en Historia de la Escuela de Posgrado PUC. Quiero hablarles de nuestro programa de posgrado y animarlos a estudiar la Maestría en Historia. Esta maestría está orientada a graduados, no solo en historia, sino también en disciplinas afines. Nuestro objetivo es formar profesionales altamente capacitados que puedan contribuir en el desarrollo, la construcción y el fortalecimiento de una historia común y una identidad peruana y latinoamericana sobre la base de un análisis crítico de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas. Para ello tenemos 2 modalidades en esta maestría. Una lectiva que pone énfasis en la formación profesional y una investigativa que fomenta el desarrollo de la investigación histórica. Ambas conducen al grado de magíster en historia. Para ello tenemos una plana docente con docentes de primer nivel, nacionales y extranjeros, con una reconocida trayectoria
profesional y académica en diferentes campos de la historia prehispánica, colonial y republicana. Es decir, que abordan los diferentes periodos de la historia hasta llegar al presente y en diversos campos que se conectan con las líneas de investigación. La historia política, la historia social, la historia cultural y de mentalidades, de la ciencia y la tecnología, de género y los campos que también se adapten a las necesidades y requerimientos de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, aquello que no es cubierto por los profesores de planta que tenemos va a ser visto también por los profesores que integran el Comité Científico Internacional, que está constituido por docentes e investigadores de universidades y centros de investigación del extranjero, de Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y otros países que nos acompañan en los cursos, los eventos internacionales y en el seguimiento de las investigaciones de nuestros estudiantes. Entre ellos contamos con el doctor Bernard Lavallée o el doctor Juan Marchena Fernández, entre otros especialistas. La universidad también pone a disposición de los estudiantes del posgrado recursos académicos constituidos por plataformas de educación virtual, acceso a bibliotecas virtuales y bases de datos con información especializada para desarrollar los cursos y los trabajos de investigación, incluida la tesis, por supuesto. También quería comentarles que entre los beneficios que ofrece el programa están los convenios, becas y premios que son el resultado de los vínculos con importantes universidades e instituciones del Perú y del mundo para impulsar el desarrollo profesional y la investigación de los estudiantes. Por ejemplo, la beca Ribagüero Bustamante de la Fuente está dirigida a apoyar la realización de la tesis de maestría con una dotación económica y cuando está concluida la investigación, esta sale publicada por la editorial de ambas instituciones, el Instituto Ribagüero y la Fundación Bustamante de la Fuente. ¿Cómo podemos presentarnos a estos programas? Les explico brevemente. Para la modalidad de investigación que está orientada precisamente a desarrollar las potencialidades en este campo, el postulante debe ser un profesional con interés en profundizar sus conocimientos en historia, tener capacidades para formular un proyecto de investigación y emplear las herramientas metodológicas y teóricas para identificar y usar adecuadamente las fuentes. En ese sentido, también debe saber analizar críticamente la información para desarrollar un proyecto. En el caso de la modalidad lectiva, la orientación enfatiza la profundización de contenidos para el desarrollo profesional. En ese sentido, el postulante debe tener capacidades para emplear estrategias y técnicas de estudio, expresar adecuadamente sus ideas en documentos escritos y trabajar colaborativamente en los seminarios. El plan de estudios ustedes lo pueden consultar en la web de la Escuela de Posgrado y en la modalidad lectiva tenemos una serie de cursos
como el Seminario de Historiografía Latinoamericana, el Seminario de Historia Comparada de América Latina, de Historia de América Andina o Etnohistoria Colonial. Junto a estos cursos están los seminarios orientados a proyecto de tesis y a la ejecución de la tesis. Y del mismo modo, en la modalidad de investigación tenemos una serie de cursos, pero sobre todo toda una parte de la malla curricular orientados a seminarios de investigación 1, 2 y 3, junto con metodología para poder desarrollar el tema que a ustedes les interese. Los seminarios temáticos son diversos y variados. Los invito a que revisen la web. Tenemos historia de los movimientos y partidos políticos, historia económica de América Latina, historia de la ciencia y la tecnología, historia social latinoamericana, historia cultural y una serie de cursos que incluyen también arte, civilizaciones antiguas, demografía histórica, para los diversos intereses de nuestros estudiantes y que se conectan, como les decía, con las líneas de investigación. Finalmente, para obtener el grado, hay que no solamente haber llevado estos cursos a lo largo de 2 años o un poco más, según cómo ustedes organicen sus estudios con nuestra ayuda, sino también tienen que desarrollar una tesis que va a ser defendida ante un jurado. Y ahí estamos intentando incluir en todos los casos algún especialista internacional que pueda colaborar y nutrir la investigación que ustedes han ido desarrollando a lo largo de sus estudios. Habría muchísimo más que decir sobre nuestro programa. Muchas gracias por su atención y les invito a inscribirse en la maestría en Historia de la PUC de la Escuela de Posgrado para profundizar mucho más sobre el estudio de la historia del Perú y de América Latina, acompañados de especialistas de alto nivel en diversos campos. No se olviden de visitar la web de la maestría y estén atentos a las clases, novedades, contenidos que compartiremos en las redes sociales de Historia PUC. Los esperamos. A continuación, daremos el pase al profesor Jorge Locio, quien nos dará una charla sobre la línea de investigación de ciencia y tecnología. A continuación, te doy el pase al profesor. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a Claudia, a Mónica, a Juan, por la oportunidad de presentar lo que es una de las líneas de enseñanza e investigación de la maestría, que es la historia de la ciencia, la tecnología y la salud, ¿no? Hay muchas líneas distintas que se trabajan en la historia, ¿no? En la carrera, en la maestría, en el pregrado, y una de estas líneas, así como hay historia política, historia económica, historia social, una de estas líneas es historia de la ciencia, la tecnología y la salud, ¿no? Entonces voy a compartir un PPT, voy a hacer una ponencia, pero la idea también es recibir preguntas, recibir comentarios. Un segundito que no sé si estoy... no, perdón, acá está. A lo largo de la charla y también al final de la misma, si desean, ¿ya? Entonces, bueno, esta es una línea, por si acaso, que se trabaja desde hace mucho tiempo. Hay más o menos desde los 1930, hay personas, profesionales que se dedican a hacer historia de la ciencia, historia de la tecnología, historia de la salud en el Perú. Inicialmente, sobre todo, eran científicos o médicos los que hacían este trabajo. Ahora también, pero además hay historiadores, sociólogos, antropólogos que desarrollan esta línea. Esto quiero, y ahí se tocan temas diversos,
¿no? Hay quienes trabajan historia de descubrimientos científicos, hay quienes trabajan el impacto de nuevas tecnologías en la vida cotidiana, hay quienes trabajan la caída, no sé, de ciertos imperios a partir de la aparición de pestes o pandemias. Son muchos temas los que se trabajan dentro de esta disciplina, ¿no? De esta subdisciplina dentro de la historia. Como a mí me han dado 20 minutos, yo lo que pensaba hacer era usar el caso del COVID, de la COVID, para ver a partir de este caso algunos de los temas que trabajan los historiadores de la ciencia, la tecnología y la salud, ¿no? Entonces, yo voy a hablar del caso de la COVID y cómo el trabajo de los historiadores de la ciencia y la salud pudo haber contribuido para confrontar esta pandemia de mejor manera, pero sobre todo para identificar algunas de las líneas de trabajo dentro de esta subdisciplina, ¿no? Bueno, la COVID no es la primera pandemia que confronta a la humanidad, han sido varias a lo largo de la historia. Esto lo recalco justamente porque ya ha habido varias experiencias pasadas, históricas, de epidemias y pandemias. Hay toda una línea de trabajo sobre cuáles fueron las respuestas sociales, cuáles han sido las respuestas estatales a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, el caso de la COVID, como sabemos, nos fue pésimo. Ya van más o menos 220.000 muertos oficialmente confirmados. Fuimos a los que peor nos fue como país, si se toma en cuenta el número de muertes por millón de habitantes. Entonces, por ejemplo, un trabajo que ya habían hecho los historiadores de la ciencia y la salud era identificar patrones de respuesta frente a la aparición de pandemias. Y dentro de ese patrón de respuesta que ya estaba identificado, una respuesta inicial común a las pandemias ha sido un periodo de negación o un letargo inicial para enfrentar las mismas. Y no solo se ha visto eso en el caso de la COVID, ¿no? Eso se ve como un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia, ¿no? En el caso de la COVID se puede apreciar en el hecho, por ejemplo, que aunque desde diciembre del año 2019 ya se conocía de lo que estaba ocurriendo en China, recién en marzo del año 2020, o sea, 3 meses después, se empiezan a tomar medidas en el Perú, ¿no? Entonces hubo 3 meses en los cuales se pudo conseguir más ventiladores mecánicos, producirlos, importar mascarillas, importar pruebas, aumentar nuestra capacidad de camas UCI. O sea, hubo unos meses en los que no se aprovechó esa etapa inicial. Y esa, por ejemplo, es un patrón de respuesta que ya se había identificado para otras pandemias, ¿no? Por ejemplo, el caso del H1N1 en el año 2009, ¿no? Bueno, otro patrón de respuesta que los historiadores ya tenían identificado, por ejemplo, es una etapa primera, una vez que la enfermedad ya llega y que es imposible negarla por la cantidad de muertes y casos, una etapa de pánico, ¿no? De respuestas generadas desde el miedo, pero que muchas veces no tienen mucho valor realmente para confrontar las pandemias, ¿no? Esta etapa de pánico se ha visto en varias enfermedades. Acá están viendo una imagen de lo que fue el H1N1, en el caso del SIDA, que lo ha estudiado Juan Lang, también se produjeron instancias de pánico, e inicialmente también con la COVID, ¿no? Bueno, o sea, después de esta etapa de pánico, suele venir otro patrón de respuesta clásico, histórico, ha sido el de buscar culpables. Y una cosa que ha sido usual en la historia de las epidemias y pandemias ha sido culpar o querer culpar normalmente a las víctimas o a las principales víctimas de las enfermedades. Por ejemplo,
en el caso del cólera, cuando hubo una epidemia de cólera en el Perú en el año 1991, el discurso oficial del gobierno y de un sector de la prensa fue que esta epidemia era causada por la falta de higiene, sobre todo los migrantes andinos, o por la falta de higiene de los vendedores ambulantes de comida, cuando más bien la mayoría de saludistas, de epidemiólogos, decían que sufrir una epidemia de cólera, que había sido una enfermedad así global en el siglo XIX, pero sufrir una epidemia de cólera a fines del siglo XX era consecuencia de problemas urbanos, de falta de desagües, falta de acceso a agua potable principalmente. Entonces, otro patrón, digamos, histórico de respuesta ha sido querer echarle la culpa a ciertos grupos, a ciertas poblaciones, para evitar confrontar los problemas de fondo de un país. Y eso se repitió en el caso de la COVID, ¿no? Cuando, por ejemplo, se quiso echar la culpa a los que desobedecían la cuarentena, o se quiso echar la culpa en otros países, por ejemplo, a los migrantes chinos, o a la falta de higiene, a la supuesta falta de higiene de la población china, cuando en el caso peruano había problemas de fondo en el tema del empleo, en el tema del acceso a la salud pública, en la falta de camas UCI, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además, muchas veces, esta búsqueda de responsables, de culpables de una epidemia, pandemia, ha estado asociada con el racismo, ¿no? O sea, se ha querido, y si uno lo ve históricamente, las epidemias, pandemias han sido contextos en donde el racismo se ha exacerbado y, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto, cuando hubo las epidemias de fiebre amarilla en Lima del siglo XIX, la más grande fue la de 1868, que mató casi al 5% de la población limeña, también apareció en otras ciudades de la costa. Esto coincidió con la llegada de la migración china por el boom del guano, y la prensa limeña y los funcionarios públicos de esa época le echaron la culpa a los migrantes chinos de ser los responsables de la fiebre amarilla y de estas epidemias y de estas muertes. No tenía nada que ver. Acá vemos, por ejemplo, una imagen de un migrante chino cocinando, ¿no? Y ustedes pueden ver en la imagen cómo supuestamente, ¿no? En su olla hay murciélagos, lagartijas, ratones, etcétera, ¿no? Como que en esa época se acusó la falta de higiene de los migrantes chinos de ser los responsables de la aparición de la fiebre amarilla. No tiene nada que ver. Pero eso además lo vimos con la COVID también, ¿no? Como, y no solo en el Perú, ¿no? Estos son temas globales. En Estados Unidos, por ejemplo, se empezaron con fuerza los ataques a los migrantes chinos. Incluso el presidente Donald Trump de Estados Unidos hablaba del Kung Flu, haciendo referencia a ese origen chino de la COVID, ¿no? Entonces, la exacerbación del racismo es un tema común en la aparición de epidemias, pandemias, y por ejemplo, esta subdisciplina de la historia, aunque estudia también aspectos biológicos, científicos, de lo que es un virus, de cómo se transmite un virus, la letalidad, las variantes, el contagio, también trabaja temas como estas respuestas sociales, ¿no? El racismo, la búsqueda de culpables, dentro del contexto de una pandemia, ¿no? Eso para que resaltar esta continuidad histórica de algunas de estas respuestas sociales. Los virus son distintos, el grado de letalidad, de contagiosidad de un virus es distinto, cómo se transmite un virus también, el impacto que va a tener una bacteria o un virus, etcétera, son distintos. Las respuestas sociales también dependen de qué tan fuerte es la pandemia, dependen de cuánta muerte está generando, dependen de si ya se conoce o no una enfermedad, pero ha habido sí algunos patrones de respuesta históricos. Bueno, el caso del
del cólera, también a veces ha habido esa tendencia a echar o acusar una responsabilidad individual, ¿no? Obviamente está bien lavarse las manos, obviamente es necesaria hervir el agua, tener cuidado con lo que uno consume, eso es básico, es importante para la salud, pero muchas veces también los gobiernos han enfatizado esa responsabilidad individual, cuando muchas veces estas más bien epidemias, pandemias, son originadas por problemas estructurales, por inequidades económicas, por falta de acceso a agua potable, por precariedad de la vivienda, por temas de empleo. Vimos en el caso de la COVID en Perú, por ejemplo, que cuando se decreta la cuarentena estricta, una cuarentena que duró más de 100 días en su primera etapa, hubo mucha gente que salía a vender, ¿no? A comerciar, y cuando les preguntaban, ¿no? ¿Por qué salían si estaba la cuarentena? Decían, bueno, es el hambre o el COVID, ¿no? Yo no puedo estar encerrado más de 100 días en mi casa porque tengo que generar ingresos. Entonces, hay problemas estructurales, pero una respuesta usual clásica ha sido querer como acusar esta responsabilidad individual. Si tú te enfermas es porque seguramente no cumpliste la cuarentena, o porque seguramente no te lavaste las manos. Entonces, esa ha sido también otra respuesta clásica. Entonces, se trabaja también dentro de esta subdisciplina lo que son las respuestas estatales, el rol del Estado en lo que es ciencia, tecnología y salud, cómo ha ido cambiando ese rol del Estado. Uno de los hitos más importantes en la historia de la salud fue cuando, sobre todo a lo largo del siglo XX, los estados nacionales empezaron a participar más activamente en el cuidado de la salud pública. Se creó, por ejemplo, en el Perú el Ministerio de Salud, se crearon agencias nacionales de salud, se divulgó la vacuna por todo el territorio nacional, se crearon instituciones, oficinas, funcionarios en salud, ¿no? Entonces, eso ha sido un hito histórico, que no siempre ha sido así, ¿no? Hasta antes del siglo XX eran sobre todo las órdenes religiosas, o los municipios, o las sociedades de beneficencia, las que luchaban contra las epidemias y pandemias, ¿no? Pero en el siglo XXI, y eso lo vimos también con la COVID, ha habido como el surgimiento, sobre todo desde la década de los 90, más visible en el siglo XXI, de la idea de que todo debe estar a manos de privados, que el Estado más bien debe retroceder en algunos temas. Se vio, por ejemplo, en el caso de la vacuna, que se promovía la idea que cada empresa, por ejemplo, se empezó a hablar, cada empresa debía poder traer sus vacunas, difundirlas a sus empleados, desconfiando de las capacidades del Estado, ¿no? Entonces, son temas que se trabajan en esta subdisciplina. Otro patrón de respuesta histórico común ha sido el escepticismo. Eso se ve a lo largo de la historia, como siempre hay un sector de la población que desconfía de la existencia de estas enfermedades, que cree que son cortinas de humo o que cree que son conspiraciones y que no confía en la información que pueden transmitir los funcionarios de la salud, que pueden transmitir los científicos, que creen que detrás siempre hay una agenda. Por ejemplo, cuando fue la pandemia del H1N1, se acusó que en realidad un sector de la población que no respetó las sugerencias de los funcionarios de salud argumentaba que todo era una gran mentira, que en realidad esto era un negociado de las grandes farmacéuticas, meter miedo para vender medicamentos. Entonces siempre también hay un sector escéptico con relación a la ciencia, con relación a la información que proviene del Estado. Y esto porque es importante, porque esa desconfianza a la información oficial lleva también a que mucha gente desobedezca lo que eran las indicaciones de los funcionarios de la salud. Por ejemplo, en el caso de la COVID, cientos de miles de intervenidos en partidos de fútbol clandestinos durante la cuarentena, ¿no? O discotecas, o fiestas, ¿no? Y un sector amplio de la población, ya sea por
por no ser capaz tal vez de entender las indicaciones de los funcionarios, o por ejemplo por no creer en la existencia de los portadores asintomáticos, o por no creer de plano en la información científica, simplemente desobedecía estas indicaciones, ¿no? Entonces, sí ha habido también un sector siempre que duda o que no cree en la información científica. Y eso también se trabaja porque en los estudios más clásicos de la historia de la ciencia, el énfasis estaba en los grandes científicos, los grandes innovadores, los grandes médicos, en resaltar el valor histórico que había tenido la ciencia para mejorar nuestras condiciones de vida. Era como una historia más lineal, positivista, valiosa, por supuesto, pero en los nuevos estudios que se hacen de historia de la ciencia, la tecnología y la salud, se toma en cuenta también esa complejidad y esas distintas cosmovisiones o distintas formas de entender que existen en la sociedad, de entender la naturaleza que existen en la sociedad. Por ejemplo, ahora, y sobre todo a partir del siglo XXI, ya existía, pero ahora con más fuerza, existen estos movimientos anticiencia. En el caso, por ejemplo, de la COVID, lo vimos en los movimientos antivacuna, que estaban convencidos o tenían una serie de ideas que tuvieron mucho eco en las redes sociales. Por ejemplo, la idea que la vacuna contra la COVID alteraba tu ADN, o que te estaban inyectando un chip, o había estas acusaciones de que todo había sido hecho muy rápido. Tampoco ayudó, obviamente, en el caso peruano, el escándalo del vacunagate. Pero eso, hay que enfatizar, no es algo peruano, ¿no? Estos movimientos antivacunas son globales. De hecho, han surgido en Europa tienen mucha fuerza, que van de la mano de, por ejemplo, estos movimientos terraplanistas o movimientos que desconfían de la información científica, ¿no? Entonces, esta es una disciplina que ahora toma en cuenta también estos grupos o estas realidades como parte de lo que es estudios sociales de la ciencia y la salud. No solo para enfatizar, eso es importante, no solo los grupos anticiencia, ¿no? También, por ejemplo, ahora se trabaja la visión de los pacientes, se trabaja los grupos activistas. En salud, por ejemplo, surgieron con el tema del SIDA en los 80s. Quedan temas que antes tal vez no se trabajaban tanto, pero ahora sí se incorporan en los estudios sociales de la ciencia, ¿no? Bueno, y también hay que decirlo, ¿no? Que hemos visto cómo grupos anticiencia o grupos antivacuna que empezaron como en las redes sociales, tal vez empezaron como grupos más marginales desde Europa, pero se fueron expandiendo. Ahora vimos en el caso de la COVID cómo hubo incluso presidentes cuyas decisiones y discursos obviamente tenían un impacto político enorme e impacto en salud enorme más en tiempo de pandemia, apoyaron estas ideas escépticas, cuestionaron a sus científicos, deslegitimaron la información científica que venía sobre la COVID, ¿no? Está el caso de Trump, el caso de Bolsonaro, bueno, y de muchos otros, pero ellos dos en el caso de las Américas Centrales. Entonces, ¿cómo ha surgido, en parte asociado a las redes sociales, toda una suerte de desconfianza en algunos sectores? Y, por ejemplo, hay todo un tema que cada vez está siendo más fuerte y que los países, los gobiernos y las comunidades científicas le están prestando más atención, que es el de la divulgación científica. Tú puedes, como científico, determinar o identificar qué transmite una enfermedad o cómo se contagia. Pero luego hay otro plano, que es cómo se comunica eso. Y cómo se comunica de una manera que la población te entienda y de una manera que la población confíe en lo que le estás diciendo. Que hemos visto que en el caso de la COVID no era eso tan fácil, ¿no? Vimos cómo mucha gente
a pesar de las advertencias de los funcionarios de la salud, consumía el dióxido de cloro o usaba la ivermectina cuando en una etapa inicial el mensaje con la ivermectina era más confuso, pero ya en algún momento cuando los científicos decían claramente que no servía, mucha gente siguió tomando ivermectina, incluso muchos gobiernos regionales siguieron recomendando la ivermectina. O, por ejemplo, en el caso peruano se vio muchas cosmovisiones conviven en cuanto a explicar el origen y cómo se transmiten las enfermedades. Vimos en el caso peruano cómo, por ejemplo, en la Amazonía había explicaciones o formas de entender el COVID que podían ser distintas a las del Ande o distintas a las de Lima. Vimos cómo mucha gente recurrió a tratamientos caseros, al matisco, al quión, al eucalipto, a distintos tratamientos caseros para combatir la COVID, a pesar que los científicos y los funcionarios de la salud explicaban que no había ninguna evidencia de que estos remedios eran útiles contra esta enfermedad. Claro que al inicio tampoco había, o sea, los científicos no te dan ninguna solución, ¿no? Hasta la llegada de la vacuna. Pero entonces hay una convivencia de distintas formas de entender la salud, de entender el origen de las enfermedades. En el caso peruano, eso es bastante evidente, pero igual en Brasil, en México, en otros países, y una rama o un grupo de historiadores de la ciencia y la salud estudia esas formas distintas de entender la naturaleza y cómo conviven con las ideas más científicas. Bueno, hay también en esto todo un tema de lo local, lo global, cómo, cómo viajan las ideas, cómo viajan los conocimientos, cómo se recepcionan las tecnologías nuevas. Por ejemplo, cuando apareció la electricidad en muchos poblados, o sea, la electrificación en muchos ciudades y poblados no aceptaron que se electrifique sus ciudades porque decían que era peligroso para la salud. O cuando aparecen las teorías, por ejemplo, darwinistas, vemos cómo en algunos países se interpretan de algunas formas más radicales, en otros de otras formas más moderadas. Entonces, está la producción científica, está la creación de conocimiento científico, está la aparición de teorías científicas, está la aparición de nuevas tecnologías, y luego hay un proceso de traslado de esas teorías, de esas tecnologías y recepción de esas teorías y tecnologías, ¿no? Entonces, en esta disciplina, en esta subdisciplina, se trabaja eso. No solo ahora, no solo al gran científico o no solo la producción de ciencia, sino también la recepción de lo que pueda ser una teoría científica, una idea o una tecnología. Bueno, estas imágenes de estos movimientos anticiencia, vimos cómo había en Perú, pero no solo en Perú, ¿no? Estas teorías de este plan, ¿no? Supuesto genocida del nuevo orden mundial, que las vacunas iban a ayudar a controlar la población. Ya luego el Estado peruano, después del Vacunagate y de la lentitud para comprar vacunas, se ordenó, empezó campañas más ordenadas, empezó el Vacunafest, concursos de disfraces, conciertos, que acompañan la campaña de vacunación para hacerlo todo mucho más atractivo a la población, ¿no? Y eso es también parte, como insisto, de lo que estudiamos, ¿no? No solo se estudia cómo se produjo la vacuna, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? No solo se estudiaría cómo se produjo la vacuna o quién la produjo o qué tecnología usó, sino que ahora también se estudia cuál fue la recepción social, cuál fue el rol del Estado, cómo se logró alcanzar estas metas en las campañas de vacunación, qué temores había, cómo se divulgaba la información, qué circulaba en las redes sociales. O sea, se busca esa mirada más completa, ¿no? Esta es una imagen de inicios del siglo XIX, cuando aparece la primera vacuna, que es la vacuna contra la viruela. Esta es una imagen de Inglaterra, en primeros años del siglo XIX, solo para que vean esa continuidad histórica, ¿no? Este es un grupo antivacuna británico de inicios del siglo XIX,
que argumentaba que si uno se ponía la vacuna contra la viruela, desarrollaba órganos y partes animales, ¿no? Entonces, para decir que muchos de estos temores o ideas que aparecen no son nuevas, ¿no? O sea, son nuevas según cada contexto, pero estos temores vienen de mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme, ¿no? Más allá del tiempo asignado, pero sí enfatizar, ¿no? Que es la historia de la ciencia, la tecnología y la salud busca entender el impacto de la ciencia y las nuevas tecnologías en nuestras vidas, en la sociedad, busca entender cómo lo biológico o la aparición de un virus o la aparición de una epidemia, pandemia han cambiado la historia. En el caso peruano creo que eso es evidente. Por ejemplo, el derrumbe del Imperio Incaico fue producto de varios factores, pero uno central fue la llegada de las enfermedades y los virus que trajeron los españoles, ¿no? La viruela, que mataron a muchísimas personas del mundo andino y líderes políticos, ¿no? O el caso de la peste negra, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces, o la aparición de nuevas tecnologías, también cómo transforman las sociedades. Un ejemplo contemporáneo, el Internet, ¿no? El Internet ha transformado la forma como vivimos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos. Eh, entonces, más allá de lo político o lo económico, que es lo que usualmente se enfatiza en la historia para explicar el cambio social, en esta subdisciplina trabajamos también ciencia, tecnología o aspectos biológicos como la aparición de nuevos virus, ¿no? También podemos decir, por ejemplo, yo creo que con seguridad, que la pandemia de la COVID ha transformado lo que es el siglo XXI, ¿no? Ha marcado un hito, un antes y un después en muchas prácticas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces ese es un ejemplo contemporáneo, pero hacia atrás hay muchos otros, de cómo las enfermedades transforman las sociedades. Bueno, Juan, Mónica, eso es lo que tenía preparado. No sé si hubiera alguna pregunta, yo feliz de responder sobre la charla. Muchas gracias, profesor Jorge Locio. Esperamos alguna pregunta del público, de los interesados en la maestría. En todo caso, hay un comentario, profesor. El lenguaje científico que se generó en la pandemia del COVID-19 fue interesante, o sea, como un cambio del lenguaje científico a partir de... No, y perdón, Juan, ese es otro tema, ¿no? Que muchas veces los científicos, los especialistas en un área, asumen que todos van a entender lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, cuando los científicos o los funcionarios de salud hablaban de contagio, o hablaban de inmunidad de rebaño, o hablaban de portador asintomático, asumían que todos iban a entender de qué estaban hablando. Pero mucha gente lo entendió a su manera, porque obviamente son conceptos que no se manejan cotidianamente, ¿no? Entonces, ahí hay una rama que está agarrando mucha fuerza, que se llama de divulgación científica, donde los historiadores y también los historiadores de la ciencia están incursionando, ¿no? Porque es un pedido, una demanda estatal, ¿no? De los gobiernos para poder comunicar mejor y tener en cuenta todas estas distintas cosmovisiones o subculturas que puedan existir a nivel nacional, ¿no? Y no solo en Perú, ¿no? Sino eso está pasando a nivel global. En todo caso, si no hay otra pregunta, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por tu exposición, bien amena, bueno, hay una pregunta que puede ser, digamos, la de Yair. Respecto a la historia de la ciencia y tecnología en la PUC, ¿cuáles son las líneas de investigación y docentes que lideran en la maestría? Mira, hay de las líneas, lo que te puedo decir, como esta es una disciplina que ya tiene como 100 años, que se trabaja de manera profesional, digamos, han ido como sumándose, pero las últimas tendencias, lo que está más en boga, digamos, ahora último, podría decir género. Género es un tema que está muy fuerte. Por ejemplo, tradicionalmente se trabajaba el rol de lo que habían sido los aportes de algunas mujeres en la medicina o las primeras estudiantes de medicina, de biología, pero ahora se está ampliando a una mirada más compleja de, por ejemplo, cómo los estudios científicos han contribuido a construir
ideas de género. Otro tema importante ahora es la historia global, ¿no? Ahí se está insertando la historia de la ciencia y la salud, de cómo los conocimientos muchas veces, por ejemplo, el caso de la quinina y la malaria. Hasta hace 40, 50 años se enfatizaba sobre todo el desarrollo más científico en Alemania de cómo se produjo los medicamentos en base a la quina para tratar la malaria. Ahora se ve el aporte del saber indígena, que fue el primero que vio el valor de la quina para tratar fiebres, el aporte de los jesuitas y de los funcionarios del virreinato para llevar ese conocimiento a Europa, cómo luego ese conocimiento empezó a viajar y a aceptarse de manera global, ¿no? Está también ahora la visión de los pacientes, eso es algo que antes no se consideraba y ahora es una línea de trabajo. Por ejemplo, tú puedes hablar del SIDA, como ha trabajado Juan, puedes trabajar el SIDA, puedes trabajar cuándo apareció la enfermedad, puedes trabajar qué científicos investigaron, pero ahora una línea de trabajo es, ya, pero ¿cuál era la visión de los pacientes? ¿Cuál era el rol de los activistas? Más allá de los grandes nombres, de los grandes médicos, también otra línea en América Latina es tratar de rescatar cuál ha sido el aporte latinoamericano a la ciencia global, en qué manera, o de qué manera se desarrolló la ciencia en América Latina, distinto al caso europeo, el rol del Estado-Nación. Son como muchas sublíneas que existen, ¿no? que se trabajan. Bueno. Hay más preguntas, pero lamentablemente el tiempo nos queda corto. Y de todas maneras, Jorge, puede dejar tu correo Sí. y en el chat, y allí ellos se pueden comunicar para dar el paso a Mónica, quien nos va a dar una información importante sobre la maestría también, que es el tema administrativo y de esos aspectos, ¿no? Te doy el paso, Mónica. Muchas gracias, Jorge. Sí, perdón, Juan, Mónica, dejo mi correo en el chat y obviamente encantado. Y bueno, Mónica, te dejo para que expliques la música. Muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Sí. Ok. Voy a proyectar. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Becerra y yo soy gestora de la maestría en Historia. Voy a explicarle brevemente el proceso de admisión. Para aquellas personas que están interesadas en postular, el primer paso que deben realizar es la inscripción en línea. Ingresan a la página web de la maestría y van a encontrar ahí un enlace para la inscripción. En este enlace van a llenar una ficha, completar la información que se requiere, adjuntar una fotografía y los documentos según su perfil, ¿no? En el caso del graduado PUC, solo debe adjuntar su currículum vitae y una copia simple de su DNI. Y en el caso de un graduado en otra universidad peruana, además de los documentos arriba mencionados, una copia fedateada del grado de bachiller emitido por la universidad de origen. Ahora, si su grado se encuentra registrado en SUNEDU, pueden subir solo el print del registro, que pueden verificarlo ingresando a la página web de SUNEDU, ¿no? SUNEDU en línea. Luego, para los graduados de una universidad extranjera, aparte del currículum vitae y el documento de identidad, presentan una copia fedateada de su grado de bachiller, emitido por la universidad de origen y que tiene que estar legalizado en cualquiera de estas dos formas, ¿no? Por el funcionario competente del país donde se cursaron los estudios, mediante la apostilla de La Haya, o por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, con la firma del cónsul, ¿no? Igual, si su grado ha sido obtenido en el extranjero y se encuentra reconocido por SUNEDU, también pueden subir solo el print. Ahora, el paso 2 es el pago por derecho de postulación. Existen dos formas. Uno es el pronto pago, que es hasta las personas que se inscribieron hasta el 30 de enero, pagan el importe de 350 soles, y el pago regular, que es a partir del 31 de enero hasta el 6 de febrero, y el monto a pagar es de 450 soles. Ahora, los graduados PUC están exonerados de este pago. Las formas de pago pueden hacerlo a través de agencia, de agentes, en la misma plataforma, y con tarjetas de crédito también, de débito, Visa, Mastercard o Amex. El paso siguiente es el envío de los requisitos adicionales. Adicionalmente a los documentos que han colgado al momento de inscribirse,
deben enviar al correo de la maestría hasta el 15 de febrero 2 cartas de recomendación por un profesor universitario, el récord de notas de pregrado y un anteproyecto de investigación de tesis de 4 a 8 páginas. Esto es solo para la modalidad de investigación. Luego, el siguiente paso son las evaluaciones. Lo primero es la evaluación de competencias académicas. Esta evaluación la rinden todos los postulantes a la escuela de posgrado. La Oficina Central de Admisión se va a comunicar con cada postulante para informarle el día y hora en que va a rendir esta evaluación. Luego viene la entrevista y calificación del expediente por parte del programa. Estas entrevistas se van a desarrollar entre el 24 y el 28 de febrero. Y bueno, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para indicarles también la fecha y la hora de la entrevista, ¿no? Aquí se detallan los criterios de evaluación. Tenemos la calificación del expediente, en el caso de la modalidad electiva es del 45%, investigación 35%. La entrevista tiene un peso de 40%, en el caso de investigación 35%. La presentación del proyecto en la modalidad electiva no aplica y en la modalidad de investigación es 15%. En cuanto a las competencias académicas, 15% en ambas modalidades. Ahora, luego viene la publicación de los resultados que van a figurar en la página web a partir del 1 de marzo. Y bueno, el inicio de clases es el 20 de marzo. Aquí les voy a hablar un poco de la inversión económica. En el caso de la maestría, los cursos tienen un valor en créditos. Normalmente los cursos equivalen entre 3 y 4 créditos. Ahora, sobre la base de estos créditos que se matriculen, se va a determinar el pago que va a tener el alumno por ciclo, ¿no? El costo del crédito en este programa es de 600.10, que corresponde a la escala C del sistema de pensiones. El derecho de matrícula es de 104 soles con 90. Y bueno, ahora, como referencia, si un alumno se matricula en 12 créditos, digamos así, la primera cuota sería el importe de 1.305, que incluye 2 créditos más el derecho de matrícula. Y de la cuota 2 a la 5 pagaría el importe de 1.525. Bueno, esa es toda la información en cuanto al proceso de admisión. Si tienen alguna consulta pueden hacerla. Y ahorita a través de esta presentación o escribirme al correo de la maestría, que es maestría-mediohistoria@puc.edu.pe, o a mi correo, que es mcbecerra@puc.pe. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. De hecho, que ya hay una pregunta, que es de Saraí Mamani. Nos dice, ¿en qué consiste ECAP exactamente? El ECAP es una prueba... A ver, espérame un momento. Es que brinda una información, digamos, referencial sobre el nivel de dominio de algunas competencias académicas que son necesarias para emprender esta formación de posgrado, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Hay becas para estudiar la modalidad lectiva? No, la maestría, el programa no tiene becas. Hay becas que ofrece la escuela de posgrado, que son una serie de becas que se presentan anualmente, y bueno, la información está en la página web. Ahí pueden ver las becas que hay, que se ofrecen. ¿Alguna otra consulta? ¿Podría facilitarnos el PPT, por favor? Mi correo. Bueno, en realidad este video lo vamos a subir también, entonces vamos a subir al Facebook, ahí lo podrás ver, ¿no? Yair, podrás ver esa información, ¿no? Sí, sí. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Por interno me preguntan si la maestría va a ser virtual o presencial. Mónica, ¿tú sabes algo al respecto? Va a ser presencial. Y bueno, presencial y semipresencial. En realidad están todavía, se ha estado desarrollando de manera virtual por el tema de la pandemia, pero ya en sí el programa es presencial. Pero este ciclo se está viendo de brindar las clases híbridas, ¿no? Muchas gracias. Entonces va a ser presencial, pero con un componente también de virtualidad, ¿no? Pero todavía está en un proceso de adecuación este sistema, ¿no? Me preguntan sobre los horarios. Los horarios son de 5 a 8 por lo general, o de 6 a 9, ¿no? O sea,
Puede ser 5 a 8 o de 6 a 9, depende del curso, ¿no? Depende Pero del... generalmente son en la tarde-noche, ¿no? A partir de las 5, en realidad, a partir de las 5. Algunos empiezan a las 5, pero la mayoría inician a las 6 de la tarde. Claro. Si ese es el horario, entonces, bueno, en el día puedes trabajar o dedicarte a otras actividades y en la tarde te dedicas a la maestría, ¿no? Eso es Dicen si fines de semana entre semanas. No, las clases son entre lunes a viernes. lunes a viernes, sí. Ujú. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Igual, Mónica, ¿podría dejar tu correo en el chat, por favor? Sí, claro. En el chat. Voy dejando mi correo también. Ahí están nuestros correos, pueden enviarnos, responderemos la brevedad posible. Y bueno, esta es la charla informativa de la maestría en historia. Bueno, están invitados a matricularse, inscribirse y tienen hasta el 5 de febrero, ¿no? Entonces ya hemos explicado el procedimiento y más o menos la línea de investigación de historia de la ciencia. Igual como esa línea hay otras más que te pueden encontrar en la página web y constantemente subiremos videos, actividades, contenidos históricos también en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube de Historia PUC, ¿no? Entonces, sin más, nos despedimos porque la charla informativa tiene el tiempo de 1 hora exacto y estamos a su disposición, ¿no? Si tienen una duda, una consulta, estamos para responderles, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes por asistir y sin más nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.